Leíamos, ¿verdad? Que aquí, ¿verdad? El salmista David hablaba de que necesitaba un espíritu recto dentro de él. El salmista, ¿verdad? Y cuando escribió este salmo, le estaba pidiendo perdón por todos sus pecados y por todas sus iniquidades. Y él decía, ¿verdad? Que a Dios le diera un corazón limpio, un espíritu recto dentro de él. El tema de hoy que vamos a tratar se llama identidad quebrada. Y la palabra quebrar, ¿verdad? Viene del latín crupir, que quiere decir, ¿verdad? Cuando algo se deteriora o se rompe con violencia. Es algo como, ¿verdad? Como que cruje, crack, y se rompe. O sea que cuando algo se rompe, ¿verdad? De esta manera, es un poco difícil el volver, ¿verdad? A construirlo. Y cuando algo se rompe de esta manera, no se puede sostener por sí mismo. Si usted agarra, por ejemplo, y quiebra esto que está aquí delante, ¿verdad? Que está recto, uno lo rompe, esto no se va a poder sostener. Pero entonces así mismo pasó, ¿verdad? Con el espíritu del hombre en Génesis, ¿verdad? Nos vamos a Génesis, ¿verdad? Cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer, crea a Adán, crea a Eva. En este momento, cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer, hubo algo, ¿verdad? Y es que el hombre peca, y eso lo sabemos. Y cuando el hombre peca, entonces viene un quiebre. El espíritu del hombre se quiebra. Y cuando el espíritu del hombre se quiebra, tiene que haber algo. ¿Cómo puede sostenerse ese espíritu? Entonces, el espíritu del hombre entra en una curvatura donde la maldad, ¿verdad?, es que viene a sostener el hombre. Lo que antes veíamos que caminaba con Dios, que era el hombre, ¿verdad? Caminaba con Dios en el huerto del Edén. Entonces, ahora comienza a caminar en maldad. Y comienza a caminar, ¿verdad? Digamos, en un separamiento de Dios. Que ese separamiento de Dios, ¿verdad?, vino a través de esa caída. Ustedes saben que cuando algo se cae, se fragmenta y se rompe. Y así mismo pasa con el hombre y con la mujer. Cuando nosotros, ¿verdad?, estábamos en Adán y Eva y caminábamos con Dios, teníamos una relación con Dios, nosotros lo teníamos todo. Todo en el Génesis dice que Dios lo hizo perfecto, todo estaba ordenado y estaba lleno por Él. Caminábamos con Dios en ese maravilloso, ¿verdad?, el jardín del Edén, que era la gloria de Dios. Pero cuando el hombre peca, entonces hay una destitución que lo habla en Romanos 3. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esto podemos ver que el hombre al pecar, ¿verdad?, su espíritu ya no es firme, sino que su espíritu pasa a ser un espíritu que hay algo que lo pega, y eso se llama iniquidad. Yo sé que muchas personas, ¿verdad?, quizás pueden conocer esta palabra y muchas veces quizás pueden pedir perdón por sus iniquidades. Pero normalmente quizás Dios a mí me ha llevado a este tema de la iniquidad. Y Dios me ha llevado a este tema, ¿por qué? Porque muchas veces yo podía pedir perdón por mis pecados, pero no pedía perdón por mis iniquidades, ni siquiera sabía qué era lo que la iniquidad. La iniquidad es lo que da luz al pecado. La iniquidad es la raíz de todo mal. La iniquidad es la maldad que habita dentro del hombre. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que el enemigo, una de las principales cosas que ha atacado al ser humano, ¿verdad?, es robarle la identidad. Y eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. Dice la palabra de Dios en Juan 10:10, que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Mas Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vemos dos cosas. El enemigo vino con dos asignaciones hacia el ser humano. Número uno, robar la identidad. Y número dos, sustituir la asignación que Dios le depositó al hombre. Usted es un cuerpo, alma y espíritu. Nosotros, todos los seres humanos, somos seres tripartitos, ¿verdad? Y ese cuerpo, alma y espíritu, digamos que son el cuerpo físico que vemos, el cuerpo del alma, donde se guardan los recuerdos, las emociones, y el cuerpo espiritual, que es lo que nos conecta con Dios, o al mundo espiritual, porque también está el mundo de las tinieblas. Y vemos que el enemigo idealizó un plan perfecto, ¿verdad? Y hizo que el hombre pecase en el huerto del Edén. La maldad que estaba afuera ahora pasó a entrar dentro del hombre y de la mujer. Y vemos la palabra de Dios, ¿verdad?, que vamos a leer en Génesis 3, que dice así. Génesis 3:5. Yo quiero que me acompañen. Si voy un poco rápido, perdónenme porque estoy un poquito nerviosa. Es que aquí está Dios. Aquí está Dios, amén. Y a mí este púlpito me impone, porque yo sé que aquí hay gente de Dios, ¿verdad? Gente con discernimiento y que la presencia de Dios está aquí, amén. Así que ustedes me van a disculpar. Génesis 3:5 dice así. Esa es la serpiente, ¿verdad?, hablándole a Adán y Eva, y dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, refiriéndose al árbol.
Y dice, y seréis como Dios, conociendo, quiero que se queden con esa palabra, conociendo, el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La palabra conociendo se menciona en la Biblia más de 900 veces. Y cuando habla de conocer, no está hablando de algo por fuera. No está hablando de algo como que, ay, que te conozco, hola, Dios, no. Está hablando, cuando habla de conocer, yo no sé si te han visto que dice, y conoció a Adán a su mujer Eva. Está hablando de algo íntimo, algo que se vive, algo que se palpa, algo que se adentra dentro del hombre. Entonces, cuando la serpiente le dijo esto a Adán y a Eva, la serpiente no estaba mintiendo. La serpiente le dijo, sí, ustedes van a conocer el bien y el mal. O sea, el mal va a estar dentro de ustedes. Y más adelante, ¿verdad? Cuando Dios ya encuentra a Adán y encuentra a Eva y que le comienza a decir las cosas y a maldecir la tierra y todo eso, vemos cómo el Señor le dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente, le dice a Eva. Esto quiere decir que nuestro ADN como seres humanos ha venido siendo quebrado por la maldad que habita dentro de nosotros. O sea que dentro de ti, dentro de mí, hay una lucha entre el bien y el mal. Está la simiente de Dios, por lo cual nosotros hemos conocido a Cristo, y está la simiente maligna, y esa es una lucha constante. ¿Y cómo podemos ver eso con la Biblia? Pues es muy fácil. Pablo mismo, no yo, Pablo decía en su palabra, él decía, miserable de mí, porque lo que quiero hacer, no lo hago. Mas lo que no quiero hacer, eso hago. Eso es, ¿por qué? Por la ley que habita en mí, que es la ley del pecado. Entonces, dentro del ser humano hay el mal y el bien. Ahora bien, esto ha venido, ¿verdad?, quebrantando nuestra identidad. Ustedes saben, ¿verdad?, que cuando algo se quebranta, para arreglarse, no es con cualquier cosa que se puede arreglar. Porque incluso si algo se rompe, usted viene y lo pega que con coquillo, no sé cómo le llaman aquí, pega o algo, usted sabe que eso se va a volver a quebrar. O sea, para poder, ¿verdad?, arreglar algo, tiene que volver a la fábrica. Tiene que otra vez, ¿verdad?, pasar por el fabricante. El que creó eso. Entonces, ¿verdad?, como el hombre se comienza a sostener con esta maldad que habita dentro del hombre, el hombre comienza a errar en todos sus caminos. Y antes, como dije, lo que estaba ordenado y estaba lleno, que esa es la identidad, ¿verdad?, la llenura, entonces ahora está desorientado, errante, vacío. Y hubo un rechazo que vino hacia Adán y Eva. Por eso todo el mundo tiene un rechazo dentro. Todo ser humano ha experimentado lo que es el rechazo. Y ese rechazo, ¿verdad?, de que cuando fueron destituidos del Edén, es el rechazo porque Dios no quiere nada que tenga que ver con el pecado ni con la injusticia. Dios, ¿verdad?, aunque sea nuestro Padre, nuestro Creador, Él no puede mirar ni siquiera a lo que estaba en pecado. Por eso cuando Jesús fue a la cruz, Él le dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que cuando el hombre se encuentra muerto en delitos, en sus maldades, en sus pecados, ¿verdad?, aunque la misericordia de Dios se extiende, Dios, ¿verdad?, tan recto y tan firme, ¿verdad?, no puede, es que su identidad de Él no puede, ¿verdad?, aceptar esta condición, y ni siquiera puede mirarla. Y podemos ver, ¿verdad?, que nuestra identidad entonces corrompida se llena y se fragmenta. Y cuando algo se cae y se fragmenta, caen muchos trocitos por cada lugar. Entonces lo que antes moraba en gloria, ahora comienza a morar en lugares bajos de la tierra. Y es aquí, ¿verdad?, donde la identidad se pierde, se rompe y comienza a corromperse. Y lo que antes moraba en gloria, como digo, ahora comienza a morar en diferentes lugares. Rechazo, abandono, baja autoestima, depresión, tristeza, tantas cosas, ¿verdad? Falta de amor, falta de perdón, o sea, muchas moradas y muchos lugares, ¿verdad?, donde el alma comienza a sentarse. No los lugares que Dios tenía destinado para nosotros, que era la gloria. Y en esos lugares donde está morando el alma, ¿verdad?, entonces el alma comienza a experimentar diferentes voces.
que uno, donde yo vivo, yo voy a escuchar la voz de mi esposo porque mi esposo habita ahí, ¿sí o no? Donde yo vivo voy a escuchar la voz de mi hijo porque mi hija vive ahí. Entonces, así mismo es el alma. El alma ha venido, ¿verdad? Es tan encurvada, incluso cuando somos cristianos e hijos de Dios y no reconocemos, no podemos identificar, pero para eso Dios ha venido, amén. Para eso ha venido también ese mensaje, para que podamos reconocer esa condición. Entonces vemos lo siguiente, vemos como esa alma fragmentada que comienza, que antes moraba en luz y moraba en gloria, que comienza a morar en esos lugares bajos, comienza a escuchar diferentes tipos de voces, pero déjame decirte, esas voces se parecen a ti y se parecen a mí. Es la iniquidad. Dios le dijo, en la iniquidad habla. La iniquidad que es como la serpiente hablaba por fuera cuando no estaba dentro de Adán y de Eva, pero ahora comienza a hablar, ¿verdad? Por dentro. Por eso es que ustedes ven que cuando aquí, que es una iglesia de liberación, que cuando la gente se manifiesta, normalmente muchas veces se manifiesta como serpiente, ¿sí o no? Es la iniquidad que lleva adentro. La iniquidad, Dios me hablaba y me decía que la iniquidad, ¿verdad? Es como una serpiente que se enrolla dentro del ADN, que se enrolla dentro de la columna para torcer al ser humano. Y entonces eso es que va haciendo que tú comiences a pecar. Y el pecado entonces te lleva a ataduras del alma, ¿verdad? Que ahí ya es cuando entran los demonios. Pero la iniquidad es la raíz. Y si conocemos la raíz, ¿verdad? Entonces podemos ya ser libres totalmente. Porque la palabra de Dios dice que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. No dijo que si nosotros nos libertáramos, que si el pastor o la pastora no. Porque hay una condición que tenemos que reconocer, humillarnos, pedir perdón, ser libres de la iniquidad. Entonces ahí sí pueden venir a liberarte de los demonios. Porque muchas veces todo el tiempo le echamos la culpa, no, que el demonio me hizo hacer esto, que el demonio... No. Tenemos que cambiar la mentalidad y comenzar a cambiar nuestro lenguaje. Tenemos que ver por qué el demonio entró dentro de nosotros. Tenemos que ver por qué ese espíritu inmundo habla a través de mí. Hay una iniquidad que tiene que ser desarraigada dentro de nosotros. Entonces esta iniquidad, ¿verdad? Que comienza a susurrarle a las personas que se han fragmentado por tantas cosas. Nadie te quiere, mira, este no te saluda, ese es el rechazo. Mira, fulanito se te volteó, mira que fulanito no te habló, ahora el abandono. Ay, es que esta persona me va a dejar, es que o quieres agradar a todo el mundo porque tienes miedo de que te dejen, o porque tienes falta de amor también y cuando te van a saludar tú ni siquiera quieres que te toquen. O sea, esas voces se parecen tanto a ti. ¿Por qué? Porque son voces que se han hecho uno con nosotros. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser uno como el Padre, ¿verdad? Es uno con el Hijo, así nosotros uno con Cristo. Entonces, en la iniquidad se ha vuelto uno con nosotros y habla como nosotros, actúa como nosotros, pero no somos nosotros. Es la iniquidad, ¿verdad? Susurrándonos. Y a mí me ha susurrado la iniquidad, porque para yo poder desglosar todo eso tuve que vivirlo. Y a mí me hablaba y yo decía, pero ¿de dónde viene esto? ¿Por qué? Porque déjame decirte una cosa, cuando el diablo te habla, tú sabes que el diablo que te está hablando. Por eso Jesús, cuando estaba en el desierto, que el enemigo vino a tentarlo, él no pudo reprender. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía iniquidad dentro de él. Entonces, a veces el enemigo viene y te habla, y tú sabes que el enemigo te está hablando, y tú dices, pero Señor, te reprenda, diablo, tú lo reconoces tan fácil. Es verdad. Pero cuando nos cuesta reconocer un pensamiento que viene, ay, eso fue un dardo del enemigo. No, mi hermano, mi hermana, cuando el enemigo viene y te habla, tú vas a saber que es el diablo, porque no tiene parte dentro de ti. Cuando hay algo que tiene parte dentro de ti, entonces es porque la iniquidad está dentro de ti. Una sierva me decía, cuando estábamos ahí en Valladolid, pasaron cosas para la gloria de Dios. Pero ella viene y me dice, le está diciendo a la pastora, ¿no? Y le dice, no, pastora, perdóname que yo me dejé influenciar. Y yo le digo, oh, sí. Y yo le dije, verdad, pues está reconociendo. Pero yo le dije, hermana, pero si usted se dejó influenciar es porque la iniquidad que está en usted viene como un imán y jaló lo que estaba dentro. Entonces usted tiene que revisarse porque justamente el mensaje iba de un corazón desviado. Y el Señor pues puso muchas cosas ahí, para la gloria de Dios. O sea, es la iniquidad, ¿verdad? Cuando dicen, no, que yo me dejé influenciar y habló una mentira, yo me dejé influenciar y yo que sé, cometí un error, yo me dejé influenciar y me puse muy sexy. Vamos, ¿no? Me dejé influenciar, pero ¿de qué te dejaste influenciar? El demonio viene como un imán y jala lo que está dentro. Entonces, es lo que Dios, ¿verdad?, ha estado tratando conmigo.
que cuando nosotros pensamos que nosotros estamos bien, porque a veces no creemos que estamos bien, que estamos limpios, que estamos santos, nosotros somos una obra en construcción. Nuestra identidad, ¿verdad?, ha sido tan machacada, tan desbaratada, que tenemos que volver a reconstruir todo eso. ¿Verdad? Cuando yo estaba hablando, o sea, estaba meditando en eso, ¿verdad?, el Señor me ministraba muchas cosas y el Señor, ¿verdad?, me dio una visión. Y yo veía que no entendía. Yo veía como la tierra, había como un jardín, ¿verdad? Y en el jardín yo veía como una sombra negra que se adentraba y comenzaba a darle movimiento a los árboles. Y yo decía, pero se está moviendo, o sea, después de la visión. Y cuando yo veía que se abría, yo veía a la Virgen María. Señor reprenda, que sabemos que honramos a María, pero no la adoramos, ¿verdad? Sí. Y tampoco ella es una virgen porque tuvo más hijos. Amén. Y yo veía que salía ese cuadro y yo decía, ¿qué significa eso, Señor? Y el Señor me dijo que cuando la maldad entró en el huerto del Edén, el corazón del ser humano, ¿verdad?, que representa la tierra, entonces comenzó a entrar en una idolatría. Y entonces lo que antes le llamábamos padre, que era el que caminaba con nosotros, ¿verdad?, ahora le comienza a llamar la madre de todos. O sea, el enemigo siempre quiere venir a sustituir al padre, porque el padre es que nos da y nos afirma en la identidad. Y ustedes se fijan que hasta a nivel psicológico, ¿verdad?, los padres de ahora, no todos, porque hay buenos padres, pero cada vez la generación va deteriorando más al hombre como padre, para crear una generación que no sepa tener una relación con su padre. Y esto es por lo mismo. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú sepas cómo tú tener una relación con quien te va a construir nuevamente. El enemigo no quiere que tú sepas cómo tener una relación con tu padre, porque es el único que puede